Consistiendo mis manos. Nació que un blanco rompió las caderas. Con ilusión. Muchas gracias, doctor. Buenas noches con todo el público en general. Ya hoy, lunes 1 de marzo, se va a desarrollar el evento académico Cuarto Seminario de Estudiantes en Criminología. La crisis de la generación del Bicentenario, reflexiones e implicancias criminológicas COVID-19. Tiene como objetivo principal la difusión de los resultados de investigación realizados por los grupos de investigación del curso de Criminología de la Escuela Profesional de Derecho, bajo la asesoría del doctor Michael Espinosa Coila, docente del curso de Criminología. Algunas indicaciones para todos nuestros compañeros y compañeras que nos acompañan en la transmisión acerca de la certificación gratuita es que se da previa inscripción y registro de asistencia por el formulario de que estará fijado como comentario en el registro de chat del presente evento. Ahora sí, daremos inicio con las palabras de apertura de nuestro decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, el doctor Boris Espesúa Salmón. Le agradecemos desde ya y de sobremanera su asistencia y participación. Adelante, doctor. Muchas gracias. Saludar en primer lugar al colega docente Michael Espinosa Coila, a los estudiantes organizadores, impulsores de este valioso e importante evento, el cuarto seminario de estudiantes en criminología. Consideramos que la Facultad de Ciencias Jurídicas Políticas de nuestra Universidad Nacional del Altiplano, como ya nos tiene acostumbrado, nuevamente realiza sus eventos de proyección social para suscitar reflexión, conciencia crítica, debate en relación a temas que están vinculados, que están directamente problematizados, son coyunturales en el área del derecho, ¿no? Y en este caso particularmente en el derecho penal. Para nosotros, los docentes, las autoridades de la facultad, es realmente de enorme orgullo saber que los estudiantes, además de sus labores académicas, también realizan estas labores de proyección social, ¿no? Y que de esta manera no solo complementan sus estudios académicos, sino también hacen de que se pueda suscitar, ¿no? Actualizaciones, problemáticas y plantear nuevas propuestas, nuevas posibilidades de resignificar y en algunos casos de revalorar también lo que significan nuestras normas, nuestra doctrina, en materias puntuales como en este caso es la criminología. Por lo tanto, me permito pues declarar como inaugurado este evento, deseando que sea todo un éxito, haciendo mi adelantada felicitación a los estudiantes que van a exponer y también igualmente felicitar a los que van a apreciar, van a aquilatar los contenidos y los alcances de los diferentes temas que se van a disertar, que estoy seguro que se van a nutrir, van a aprovechar dichos contenidos para tener una visión más actual, más proactiva de lo que significa la criminología en este contexto del COVID-19. Nuevamente, mis felicitaciones reiteradas al colega docente Michael Espinosa, a todos los estudiantes que organizan este evento, y bueno, tienen todo el respaldo de la facultad, como también de la Universidad del Altiplano, para poder impulsar mayores eventos que redunden y que vayan realmente en provecho de nuestra ciudadanía. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Boris, por sus cálidas palabras. Y ahora bien, dando el inicio al primer ponente con el tema de la criminalización y judicialización de las protestas sociales en el Perú en tiempos de pandemia, a cargo del estudiante Gabriel Denis Talavera Quispe. Dicen por ahí que la curiosidad del criminólogo no conoce de límites.
A todos los participantes, por favor, sírvanse de dejar sus preguntas en la cajetilla de comentarios. Muchas gracias. Adelante, Gabriel. Muy bien. Ante todo, buenas noches con nuestras autoridades de nuestra casa universitaria. Buenas noches al doctor Michael, que nos ha permitido esta noche pues, disertar sobre la criminalización y la judicialización de las protestas sociales en el Perú en tiempos de pandemia. Bien, voy a dar inicio a mi ponencia con la siguiente reflexión que nos hace el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni. Nos dice que el gancho de la comunicación por imágenes está en que impacta en la esfera emocional. A veces la imagen ni siquiera necesita sonido. La del 11 de septiembre era muda. Solo hablaba el intérprete. Por otra parte, tampoco informa mucho porque prescinde del contexto. La criminología mediática crea la realidad de un mundo de personas decentes frente a una asa de criminales identificada a través de estereotipos. Así configura en ellos, separado del resto de la sociedad, por ser un conjunto de diferentes y malos, ellos perturbador se construye por semejanzas, para lo cual la televisión es el medio ideal, pues juega con imágenes. En este sentido, la criminología mediática va a tratar el tema de las protestas sociales solamente desde un punto de vista particular de los intereses de estas empresas. Raúl Zaffaroni nos va a indicar de que la criminología mediática pues es algo falso, es algo que no va a venir con el interés general de una población. El contenido de la ponencia. Vamos a presentar las protestas sociales en la región de Puno, cuál es la problemática actual, la política criminal que vamos a plantear y los resultados de nuestro trabajo de investigación. Bien. El maestro Zaffaroni, sobre las protestas sociales, nos advierte que el fondo de la materia son el enfrentamiento del derecho penal en este punto, ¿no? Que tiene una cuestión de naturaleza eminentemente política, y también nos afirma que quitar el problema de ese ámbito para traerlo al derecho penal es la forma más radical y definitiva de dejarlo sin solución. Una reflexión a todo este cuestionamiento de las pandemias nos va a traer el Fondo Monetario Internacional con la advertencia de que los países en proceso de vías de desarrollo van a ser los afectados durante la pandemia. Vamos a tener una tasa del 5.1 de crecimiento después de lo pronosticado por la pandemia del COVID-19. La economía en mayor desarrollo va a ser China, y esto va a ser producto de que todas las personas que se vean afectadas económicamente salgan a protestar. Otra invitación a la reflexión a todos los asistentes es la siguiente. Mark Zuckerberg, ¿no?, dueño de Facebook, prohibió que muchas organizaciones tengan a bien crear o impulsar protestas sociales. Esto en el caso de Kentucky. Él ha prohibido a una organización salir a las calles y poner en el Facebook propagandas en donde impulsen estos eventos. Y en nuestro país, los entes encargados que están batallando en la primera línea también salieron a protestar. Estas personas reclamaban un mejor trato hacia los médicos, un mejor pago hacia el sector salud. Y también reclamaban que se implementen la gran variedad de equipamientos que se necesita para trabajar el tema del COVID-19. Estas protestas sociales se va a dar a nivel mundial, y nuestra región también va a ser la que va a ser afectada. Una reflexión es que nos hace Pablo Milanés: una persona tiene derecho a protestar y el Estado debe protegerle la vida, sea cual fuere la naturaleza de la protesta. En la región de Puno no fue ajena a estas protestas sociales, que se desarrollaron en un territorio nacional en donde rechazaba el gobierno de transición de Manuel Merino. Miles de jóvenes encabezaban las manifestaciones en la ciudad atiplática. Esta generación joven del Bicentenario en nuestra región de Puno reclamaba que ni Vizcarra ni Merino permanezcan como representantes de nuestro gobierno, ¿no? Estos jóvenes salieron a protestar ya que se había indicado que en la juventud no afectaba seriamente a la salud este COVID-19. Sin embargo, estos podrían ser unos vectores que podrían transmitir este virus hacia las demás casas.
La Defensoría del Pueblo, en el marco de su rol de monitoreo de conflictos sociales, informó que nuestra ciudad es la quinta región con mayor número de conflictos sociales en el país, y al finalizar el año concluye con 12 conflictos activos y 2 latentes, siendo la mayoría de ellos de tipo socioambiental, 10 de ellos. En el año 2020, pues la Defensoría del Pueblo nos va a decir que Puno es una ciudad en donde va a tener mayor representación en protestas sociales. En la actualidad, podemos identificar, por ejemplo, los estudiantes del CEPRE-UNA estaban pidiendo una mejor atención, una mejor calidad de educación. ¿Y cómo lo hicieron? Salieron a protestar, se organizaron entre ellos y pues hicieron notar este tipo de protestas. En esa línea, la institución, la Defensoría del Pueblo, invocó a la ciudadanía a que las protestas transcurran pacíficamente y recordó que una protesta no es sinónimo de violencia, por el contrario, las acciones de este tipo deslegitiman las demandas sociales. Protestas sociales dentro de un marco de una emergencia sanitaria. Tenemos un conflicto, nuestros derechos que nosotros vamos a hacerlos respetar versus una emergencia sanitaria en donde puede ocasionarte hasta la muerte. Salir a protestar es muy riesgoso. Las medidas. Nuestro país ha tomado un decreto supremo en donde se advierte una cuarentena focalizada, una cuarentena que nuestro país va a tener que acatar, y esta va a tener sus prórrogas, ¿no? Quedando restringidas el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y a las seguridades personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión de tránsito en el territorio. El Observatorio de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos nos van a indicar que defender los derechos humanos en nuestro país pues significa correr en riesgo nuestras vidas, y por ello es que se ha cobrado la vida de 220 personas durante estas protestas, mientras que casi 1000 han sido criminalizadas, según advirtió un informe publicado por este observatorio. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos va a decir que se van a restringirse los derechos de la libertad de expresión, los derechos de reunión, los derechos de la libertad de asociación, los derechos de libertad sindical y a la huelga, y algunos derechos económicos, sociales y culturales. Para que una economía de nuestro país se vuelva a reactivar, pues algunos sectores se van a verse sumamente afectados. El caso que se ha suscitado en nuestro país fue el de Brian Pintado. Esta persona fue un estudiante de Derecho que buscaba justicia porque todas nuestras autoridades no nos representaban. En ese momento existía un conflicto en donde él fue a una marcha social en pro de nuestro país. Él veía mucha injusticia en el Perú. En palabras de su abuela, nos dice que él decía que quería estudiar eso para encontrar justicia. En esa búsqueda, en el año 2015, él ingresa a la Facultad de Derecho, es decir, los estudiantes de Derecho no estamos ajenos a nuestra coyuntura nacional, ¿no? Tenemos que salir a hacer respetar nuestros derechos. Gabriel, 3 minutos. Muchas gracias. La invitación que se hace, pues, es a medida de que hay una relación de heridos y hospitalizados durante las movilizaciones sociales. Esto a manera de reflexión. ¿Qué es lo que estaba pasando? Había un conflicto entre policías y estos manifestantes. La criminalización de estas protestas, pues, van a incurrir en una serie de agravios. Estas personas van a ser judicializadas. Estas personas, por hacer reclamar sus derechos, pues, van a ser intervenidas. La política criminal que plantea nuestro grupo es la siguiente: otorgar a los informes de la Defensoría del Pueblo un mayor peso de obligatoriedad, tener un rol más activo y ejercidos mediante un proceso de conciliación, cambiar la competencia de la Defensoría del Pueblo para emitir resoluciones defensoriales. Y por último, una alianza de cooperación política, importante, una creación de una alianza de cooperación política en casos donde exista más de un grupo de actos de protestas al mismo tiempo. Organizar a estos representantes y buscar las formas alternativas como nosotros podemos hacernos escuchar, no solamente quizás en unas reuniones o salir a las calles y protestar, ¿no? Podemos, como lo hizo desde mi punto de vista el exdirector del hospital Manuel Núñez Butrón, renunciar, porque esa es una forma de protestar a nuestro gobierno que no nos está tomando mucho interés.
Las estadísticas de nuestro trabajo fueron dos muy importantes que hemos podido presenciar: la población que está de acuerdo con las protestas sociales y el abuso y violencia policial. Esto con 87 participantes de una encuesta. En ella nos advertimos que están de acuerdo el 81.6% con las protestas sociales, dentro de un marco de emergencia sanitaria, y que el 87.5% cree que existe un abuso y violencia por parte de las fuerzas policiales dentro de las protestas sociales en nuestro país. Bien, y para terminar, pues, quiero decirles que la protesta social desde hace ya 4 siglos se ha constituido en un derecho. Sin embargo, también puede ser vista como mecanismo de defensa y conquista de derechos, participación política y forma alternativa de comunicación. Desde su misma concepción como derecho ha tenido detractores que han tratado de llevar a la categoría de delito o restringirla al punto de hacerla inviable. Bien, quiero enseñarles un video en donde vamos a ver una criminalización mediática dentro de nuestro país. Marchas que hemos visto ayer y que probablemente continúen, ¿no es cierto?, por este descontento, va a producir contagios, porque claro, al inicio de repente podríamos estar buscando distanciamiento, pero una vez que viene la policía, que se enfrentan, que quieren avanzar, ¿podría haber más contagios o esto no va a suceder? ¿Qué dicen los estudios en otros países? Buena pregunta, Verónica. Pues mira, cuando sucedió el terrible asesinato del señor George Floyd aquí en Estados Unidos, sí, y entonces hubo muchísimas marchas en todos lados, todos teníamos mucho temor, que habla también incluido, yo trabajo con CNN en español y cuando me preguntaban esto yo siempre decía, aquí van a haber aumentos porque lo lógico es que si la gente está junta, etcétera, todos, pero nos equivocamos, junta, etcétera, todos, pero nos equivocamos, junta, etcétera, todos, pero nos equivocamos. Cuanto más junta esté la gente en la playa, más va a ser la posibilidad de contagio. Ese es cuanto más junta esté la gente en la playa, más va a ser la posibilidad de contagio. Ese es... Muy bien, con eso concluyo mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por tu interesante disertación. Ahora te hago al alcance de una pregunta, y es que si tú crees que se ejerció correctamente el derecho a la protesta y a la libertad de expresión en las marchas de la generación del Bicentenario. Muy bien, muchas gracias, Solange, por la pregunta. Yo, en nuestro trabajo de investigación, pues hemos obtenido resultados en donde sí, ¿no? Han habido abusos por parte de los policías que también intervinieron dentro como parte de protestantes, ¿no? Se encontró policías sumergidos dentro de los protestantes. Entonces, estas cosas pues nos fomentan irregularidades dentro de nuestro gobierno. Y bueno, de una manera también exhortar a las personas que prevean pues, ¿no? Este tipo de marchas, que podemos tomar otras alternativas viables para llegar a solucionar un conflicto. Muchas gracias. Perfecto, Gabriel, esperemos haber resuelto la duda. Ahora bien, a continuación tenemos el tema del comportamiento social peruano en tiempos de pandemia, motivo de la violación de las medidas sanitarias a cargo del compañero Gerson Luque Mendoza, quien también alguna vez alguien dijo que desde que entiendo la criminología, nada en mi alrededor es lo que parece. Adelante, Gerson. Bien. Quiero preguntarme primeramente, ¿qué circunstancias o motivos podrían llevar a una persona promedio a tratar de no cumplir las normas que se establece el Estado? ¿Será tal vez que ellos son ajenos al poder punitivo estatal que tiene el Estado? ¿O quizás para ellos quizás es inexistente o no tienen idea sobre ello? ¿O quizás hay factores que son muchos más fuertes que el propio miedo, temor o respeto que se le puede tener al poder punitivo estatal? Muy buenas noches a todas las personas que nos ven detrás de las pantallas de Facebook Live de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano. Mi nombre es Gerson Luque Mendoza y en esta ocasión voy a tratar el tema del comportamiento social peruano en tiempos de pandemia, el motivo de la violación a las medidas sanitarias, para el cual el eje de este trabajo es una encuesta realizada por un grupo de compañeros conjuntamente con mi persona, a los cuales hemos tratado de relacionar estos resultados a los aspectos del comportamiento social, la psicología social y la criminología conductual. Bien,
El contexto. Como nosotros sabemos, el 16 de marzo del anterior año, pues el gobierno vio por conveniente declarar el estado de emergencia por la misma situación en la que nos habíamos encontrado, misma que generó evidentemente un cambio en el comportamiento social, puesto que los patrones de comportamientos que son anteriores a la aparición de esta enfermedad, pues son muy distintas a las cuales se han adoptado después de la aparición de esta, ¿no? Entonces, el Estado, para tratar de contrarrestar esta enfermedad en un afán de proteger la salud pública, pues dicta unas medidas sanitarias. Entonces, nuestro trabajo gira en torno a estos aspectos que ya los había mencionado. Primeramente, el comportamiento social. El comportamiento social se podría definir como un conjunto de acciones desarrolladas por un sujeto, pero que van dirigidas obviamente a una colectividad, ¿no? Esto evidentemente tiene que estar relacionado con tres criterios muy importantes, que son las normas que puedan existir en una sociedad, los valores que sean propios de cada persona y las costumbres que puedan darse dentro de un lugar, dentro de un aspecto geográfico, ¿no? Ya que es distinto uno del otro, ya sea por ubicación geográfica o por la situación en la que se encuentre. Entonces, haciendo un avistamiento, haciendo una tingencia al comportamiento social peruano en tiempos de COVID, es que el presente grupo optó pues que hacer el análisis de las medidas sanitarias, ¿no? Entonces, ¿qué son las medidas sanitarias? Las medidas sanitarias pues son un conjunto de actuaciones que son aplicadas por la autoridad sanitaria con el afán de prevenir, mitigar, controlar y eliminar riesgos que son producto, ¿no?, de enfermedades que son propagadas. Bien, las medidas sanitarias que ha dictado el gobierno pues son el cierre primeramente, que durante el 16 de marzo de 2020 se dio una cuarentena general por el lapso de 15 días, pero sin embargo el cual fue prorrogado porque los casos iban en aumento. Y también fue el cierre de fronteras por un lapso de 15 días también, con el mismo afán de poder hacer que este virus no tenga más ingreso a nuestro país. Y también se restringió los eventos y las actividades, ¿no?, de manera absoluta. Pues estableció un aislamiento social. Y también nos dictaron y nos recomendaron ciertas medidas de higiene que la mayoría de las personas a experiencia propia podría decir que las han cumplido. Y también pues declaró un toque de queda en los lugares en los cuales se presumía un mayor contagio. Bien, en cuanto al análisis del tipo penal de la violación a las medidas sanitarias, se encuentra está normado en el artículo 292 del Código Penal, el cual nos dice que el que viola las medidas impuestas por ley por la autoridad sanitaria para la introducción al país o propagación de una enfermedad epidémica, ya sea una plaga, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 6 meses ni mayor de 3 años, ¿no? O con 90 a 180 días multa. Bien, como nosotros sabemos, es un tipo penal en blanco y es un delito de peligro abstracto, si bien en esta ocasión no se da la concurrencia de una agresión física o una agresión verbal, pero sí se da la puesta en peligro de la salud pública, que es un bien jurídico que el derecho penal tutela, ¿no? Entonces, para el incumplimiento de este tipo penal, pues se requiere evidentemente el incumplimiento de las leyes o reglamentos que son impuestas por un Estado, ¿no?, en materia de salubridad. Es por eso que se dice que es un tipo penal en blanco. En esto podemos encontrar el Decreto Supremo 044-2020, el Decreto Supremo 06-2020, el Decreto Legislativo 1458. Bien, acá nos ponemos a hacer una pregunta respecto a la violación de la norma jurídica. ¿Por qué viola una norma jurídica? Rodríguez Chávez nos dice esencialmente que primeramente se tiene que tener en cuenta el contenido de valor de la norma jurídica, ya que la violación de la norma jurídica no es sino el producto del valor contenido, ¿no?, que tengan estos. Vale decir que si una norma jurídica es considerada por la población en general como buena o como útil, evidentemente esta va a ser acatada por la mayoría. En caso contrario, en caso de que no consideren útil una norma, una ley, pues simplemente no la van a cumplir. Rodríguez Chávez también nos menciona que el hombre tiene una cierta cultura de violencia, una cierta cultura de ciertos instintos primitivos, ¿no?
esto que viene arrastrando desde la evolución que ha sufrido el hombre mismo, y nos dice que es una suerte de manzana de Adán, que siempre el hombre está presto o tentado, ¿no?, a la violación de estas normas jurídicas. Para complementar lo que menciona Rodríguez Chávez, podemos hacer una tingencia a lo que viene siendo la anomia social, pues este concepto se encuentra estrechamente vinculada y relacionada a la ausencia del cumplimiento de las normas jurídicas en una sociedad, puesto que se cree o la sociedad se imagina que la norma pues es inexistente. En todo caso, esto por la misma definición de la palabra anomia, que significa palabra falta de leyes o desprecio por las leyes, ¿no? Esto es evidentemente estudiado por Émile Durkheim. Y también podemos complementar con lo que decía Aristóteles, que el hombre es un ser social por naturaleza y necesita estar en una constante interacción con sus semejantes. Y también podemos hacer otro motivo, pues la necesidad de subsistencia del hombre, puesto que el hombre necesita ciertos criterios, ciertos elementos para tener una subsistencia diaria, ya sea los alimentos, de los cuales podemos hablar de un factor económico. Bien, haciendo tingencias, por favor. Okay, haciendo tingencia de las medidas sanitarias, pues nos dimos que un 50% de la población ha percibido de forma negativa, ¿no?, las medidas impuestas por el gobierno. Por ende, como habíamos mencionado anteriormente, si no son aceptadas por la sociedad, no van a ser cumplidas. Entonces, otro también, que un porcentaje, 60% de las personas habían dependido en nuestra región, evidentemente, un 60% de las personas dependen de una actividad económica diaria, las cuales evidentemente les obliga a salir a las calles para poder conseguir el sustento diario. En cuanto a la situación económica, y también se dio una fuerte cantidad de personas que perdieron el empleo y que su economía ha sido muy afectada, ¿no?, durante la pandemia. En cuanto a la psicología social, podemos hacer atingencia a la influencia de los grupos y de la sociedad que tiene en el pensamiento, en el comportamiento de un individuo. En relación a esto, podemos decir que muchas personas han sufrido estrés o ansiedad durante la pandemia, y solamente un 11% de estas han tenido acceso, ¿no?, a una ayuda psicológica, pero el 45,7% de las personas han recurrido a un cierto apoyo, ¿no?, de sus semejantes, de la familia, de los amigos. En ese entonces donde podemos nosotros hacer atingencia a lo que viene siendo la psicología social, ya que podemos evidenciar claramente la influencia de los grupos o de la sociedad misma en la actividad o en el comportamiento de una persona. En cuanto a la criminología conductual, pues acá podemos hacer mención respecto a la adaptación y la desadaptación que se ha tenido que dar. Evidentemente, se tuvo que dar una desadaptación de los comportamientos anteriores a la pandemia y una adaptación a los nuevos estándares de comportamiento que se tuvieron que dar en la pandemia. Para esto, pues muchas personas decidieron hacer diversas actividades de relajación, entre las cuales, o la principal, fue la de mirar televisión, o streaming, o realizar ejercicios o deportes físicos, evidentemente en el marco de sus hogares. Bien, y también acá uno de los principales motivos, ¿no?, de la violación a las normas jurídicas, la violación de la norma jurídica, específicamente de las medidas sanitarias, fueron las reuniones sociales, ya que en la encuesta que hicimos, el 42% de las personas sí había asistido a una reunión social. Entonces, unos factores que nosotros vemos conveniente para tomar en cuenta en una eventual política pública es que tenemos que tener en cuenta el nivel de trabajo informal que existe en nuestra región y en nuestro país. Y también tener una base de datos de la población, porque se ha podido evidenciar específicamente durante el reparto de bonos que no fue de una manera eficiente, puesto que este bono debería haberse dado a personas que generalmente tienen una economía de sustento diario. Entonces, de esta forma, estas personas no tienen la necesidad de poder ir diariamente a conseguir el pan de cada día, como se podría decir. Y también se debería tener una asistencia psicológica gratuita, ¿no?, como una política pública del Estado para implementar, para que las personas que evidentemente han tenido unos estragos psicológicos muy fuertes a raíz de esta pandemia puedan tener pues una ayuda, ¿no?, para poder superar este difícil momento que hemos pasado todos. Muy bien, quiero concluir agradeciendo a las compañeras Rosario Flores, Lady Jimena, Juliet Leslie, Diana Paredes y Claudia Jimena por el apoyo brindado, puesto que este trabajo ha sido realizado de manera conjunta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gerson, por tu sustancial ponencia. Ahora me gustaría darte alcance de alguna de las preguntas del público, sin embargo, todavía no hay ninguna en la cajetilla de comentarios. Muchísimas gracias, y pues seguidamente tenemos el tema del análisis criminológico de la ciberdelincuencia en el Perú en el contexto de la pandemia del COVID-19, a cargo del compañero George Santiago Limache Cutipa. Es importante señalar que
la criminología es saber también que en tus manos está la oportunidad de mejorar tu entorno y finalmente hacerlo. Adelante, George. Gracias, compañera, por el pase. Bien, prosiguiendo con el seminario, a mí me toca exponer el análisis criminológico del cibercrimen en el Perú en el contexto de la pandemia COVID-19. A modo de introducción, debemos considerar que el uso de las nuevas tecnologías para cometer ataques cibernéticos contra los gobiernos, negocios, empresas o individuos, que hace unas décadas era algo inimaginable o era un tema poco tratado, hoy en día forman parte de nuestro vocabulario común. Y podemos enterarnos de esto a través de los medios de comunicación y la Internet. Estos delitos no conocen de fronteras ni físicas ni virtuales. Y es por eso que se está causando importantes daños que suponen un peligro real tanto para las víctimas como para todo el mundo. Hoy en día el término ciberdelincuencia crece a ritmo muy acelerado, con nuevas tendencias emergiendo continuamente. Los ciberdelincuentes cada vez se especializan de una mejor manera y cada vez utilizan nuevas tecnologías y se vuelven más ágiles, explotando las nuevas tecnologías a una velocidad de vértigo. Adaptan sus ataques utilizando nuevos métodos y cooperan entre sí, es decir, hoy en día actúan de manera más organizada. Hoy los órganos formales de control de la criminalidad deben mantenerse al día en las nuevas tecnologías, deben actualizarse con el fin de mantener o comprender las posibilidades que crean para los delincuentes y el uso de las herramientas para luchar contra este flagelo que tenemos en este siglo XXI, que viene a ser la ciberdelincuencia. El año pasado, el año 2020, se convirtió en un año extraño y terrible en muchos aspectos. La economía está sufriendo está sufriendo por lo que se ha afectado a muchos países, abriendo paso a la digitalización y acelerando un proceso de transformación tecnológica, evocando lo que dice el maestro
Terceiro Morrón Larra nos dice que el hombre se encuentra en una era digital. Podría hablarse de un homo digitalis. Bien. Ahora, debemos partir de tres conceptos básicos que vienen a ser el derecho informático, el ciberespacio y el cibercrimen. El derecho informático es la universalidad de leyes, normas y principios aplicables a los hechos derivados de la informática. El ciberespacio es el lugar de configuración donde confluyen amenazas jamás antes vistas y con consecuencias tampoco imaginadas. Y el cibercrimen es el conjunto de hechos cometidos en contra o a través de del uso de datos o sistemas informáticos. Ahora, existe una normativa internacional que regula el cibercrimen. En una reunión en el año 2001, el Consejo de Europa se acordó crear un instrumento internacional para estructurar una política criminal, una política común con el objeto de proteger a la sociedad frente a la ciberdelincuencia, en particular mediante la adopción de una legislación adecuada y la mejora de cooperación internacional. Este convenio viene a ser el convenio de Budapest, que sirvió también como base para elaborar la ley 30.096 y la ley 30.171, que modifica la ley 30.096, que viene a ser la ley de delitos informáticos, la cual tipifica los delitos, los diferentes delitos cometidos por este tipo de delincuentes. Bien, como dije, la normativa del cibercrimen en el Perú está regulada por la ley 30.096 y comprende 7 capítulos, los cuales en los cuales se encuentran 12 artículos, en los cuales se tipifica los diversos delitos que se encuentran. La ley 30.171 modificó esta ley agregando en las palabras, en los artículos 2, 3, 4, 7, 8 y 10, las palabras deliberada e ilegítimamente, es decir, nos reafirma que estos delitos son cometidos de manera dolosa. Y también, como se dijo, hay que entender que el convenio de Budapest sirvió como base para elaborar esta ley. Ahora, también es necesario conocer cuál es el perfil del delincuente informático para así poder elaborar una política criminal para prevenir este tipo de delitos. Ahora, debemos tomar desde tres enfoques o desde tres aspectos, desde el enfoque biológico, el enfoque psicológico y desde el enfoque social. Desde el enfoque biológico, básicamente nos habla de que viene a ser del género y el nivel de capacitación que poseen este tipo de delincuentes. Y según un estudio elaborado por camarada Arroyo, nos dice que el 76% de los delincuentes son de sexo masculino y la edad promedio entre estos viene a ser entre 14 y 50 años. Entonces, nos dice que la edad promedio de los ciberdelincuentes es de 35 años. Desde el enfoque psicológico, nos dice que busca descubrir cuáles son aquellas causas psicológicas que motivan a estos ciberdelincuentes a cometer este tipo de delitos. Y desde el enfoque social, podría decirse que se busca interpretar los factores que son causantes de la ciberdelincuencia desde ámbitos históricos, desde ámbitos ambientales, desde ámbitos de formación, sumado esto a la falta de una política criminal. Ahora bien, sabemos, según la Divindad, que viene a ser la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, al menos se han reportado 1.440 casos de ciberdelitos. De estos, al menos 748 han sido cometidos por personas los cuales han realizado transferencias de fondos monetarios no autorizados. Ahora, según un estudio realizado por Fortinet, también nos dice que cada día hay al menos 600 nuevas campañas de phishing en todo el mundo y en contexto de COVID-19, y también se han logrado registrar en el primer trimestre del año 2020, se ha logrado registrar más de 333 mil millones de casos de ciberataques en el Perú. Pero el caso que más ha indignado y asombrado en el Perú ha sido el robo de los bonos universales otorgados a las personas o a las familias más vulnerables. A continuación, les voy a mostrar un extracto de esta noticia que ha causado gran indignación a nivel nacional. Un grupo de ciberdelincuentes habría hackeado la página web del bono universal para robarse el dinero de los más pobres. ¿Han podido identificar cuántos millones de soles se han robado del bono universal? No podríamos dar un monto exacto, pero hemos visto que dentro del grupo se publicaban fotos de cientos de chips, miles de chips, lo cual si lo multiplicáramos por 760 soles de bono podrían llegar a ser casi 1 millón de soles.
Es la gravísima denuncia que hace Mauricio Urizar y Camilo Galdós, dos consultores de ciberseguridad que se infiltraron en la red de una banda de hackers que vulneraron la página web del Estado para cobrar el subsidio de los 760 soles. Aproximadamente eran 500 hackers que si no hubiesen sido detenidos por nosotros, a ver, en este momento seguirían robando la plata de la gente a través de los bonos. Estos expertos en ciberseguridad aseguran que la página web del Bono Universal fue vulnerada por ciberdelincuentes que aprovecharon que habían errores de seguridad y, escondiéndose detrás de una pantalla, se llenaron los bolsillos con la plata del Bono Universal y del Bono Independiente. Esas son las evidencias encontradas en el grupo de ciberdelincuentes, donde se puede apreciar claramente cómo eran usadas para poder encontrar cuáles eran los DNIs que tenían bono, y además se burlaban poniéndole caritas tristes o caritas felices según encontraban o no encontraban DNIs con bono. ¿Cómo operaban esos ciberdelincuentes? Para empezar, tenían una lista interminable de documentos de identidad de beneficiarios del bono. Luego conseguían números telefónicos en el mercado negro, que luego consignaban en la página web del MIDIS, y solo tenían que esperar a que les llegue el mensaje de texto con la clave que les permitía retirar el dinero en el cajero automático. Bien, como vimos, esta noticia es la que ha causado más indignación a nivel nacional. Y como podemos ver, dos personas de una empresa de seguridad privada es la que detecta este hackeo. Y podemos observar que comunican a la policía, lo cual nos hace entender que la policía aún no está capacitada para poder detectar este tipo de hackers o ciberdelincuentes que cada día se especializan más y actúan de manera organizada. Ahora, como grupo se plantea, se ha realizado una encuesta virtual a 100 personas, de las cuales solo respondiste 3, dentro de las cuales se plantean diferentes preguntas respecto a la ciberdelincuencia. La primera nos dice, por ejemplo, que existe, si se conoce o no se conoce que existe una ley de delitos informáticos, y más del 77% nos dice que sí conoce, y el 22%, casi el 22.4% nos dice que no conoce. 2, durante la pandemia del COVID-19, ¿se ha sufrido alguna vulneración de sus derechos de manera virtual? El 62% nos dice que no, y el casi 38% nos dice que sí. Otra de las preguntas nos dice que si se siente usted seguro al utilizar medios electrónicos para realizar algún tipo de trámite o comunicación. Poco seguro nos dice que se siente más de la mitad, más del 50% nos dice que se siente poco seguro al utilizar medios tecnológicos. Otra pregunta que se plantea es, ¿en algún momento se llegaron mensajes de texto planteando que es ganador de algún sorteo, premio, o por celular? Estos son también las típicas estafas por internet. Y más del 80% nos dice que sí ha recibido este tipo de mensajes. ¿Alguna vez usted sufrió alguna amenaza telefónica? Casi 30% nos dice que sí sufrió. Y ahora, ¿alguna vez sufrió un acoso electrónico telefónico? Nos dice que el casi 30% también nos dice que sí ha sufrido este tipo de ciberacoso. En la pregunta 7 nos dice si se siente uno seguro utilizando o realizando una operación bancaria a través del internet, y casi 30% o el 30%, el 36% nos dice que se siente poco seguro, y el 47% nos dice que se siente poco seguro, y el 36% nos dice nada seguro. En la pregunta 8 nos dice que si alguna vez violaron su intimidad o privacidad por las redes sociales, y el casi 34% nos dice que sí ha sido violada su intimidad. Dentro de las otras preguntas, ¿sabe usted denunciar un delito informático? La mayoría nos dice que más del 50% no sabe cómo denunciar un delito informático. Ahora, ¿sabía usted que al acceder a páginas web sospechosas e introducir datos personales puede poner en riesgo la integridad de su familia? Más del 79% dice que sí sabe, sin embargo, se ve que algunas veces ingenuamente caen en este tipo de engaños. En la pregunta 11 nos dice, ¿sabe usted algún caso sobre delitos informáticos lo que sea vulnerar algunos derechos? Casi el 50% nos dice que sí. Y en la última pregunta se plantea si se ha incrementado el uso de Internet durante el COVID-19, y más del 80% o 90% inclusive sí ha incrementado el uso de los medios tecnológicos o el Internet. Entonces, desde la criminología crítica se plantea una política criminal para poder prevenir este tipo de delitos y dar a entender y dar a conocer a la población cómo poder conocer y evitar este tipo de engaños o delitos. Y una criminología crítica dice que parte de un análisis holístico de la realidad para proponer la elaboración de políticas criminales de prevención y control del delito.
e intenta ocuparse del orden de políticas sociales y repensar en un nuevo sistema. Entonces, como grupo, como resultados a base de esta encuesta y a base de lo desarrollado, se tiene que tener una política comunal a corto, mediano y largo plazo. Ahora, a corto plazo, nos dice que se podría elaborar charlas de autoprotección en la red y crear herramientas especiales en ciberseguridad. Se debe denunciar inmediatamente a una comisaría cuando se sufre un ataque o una vulneración en derecho. A mediano plazo, se deben crear organismos especializados de investigación, como viene a ser en este caso la Divindad, que pertenece a la Divincri. Y también se tiene que tener autorías en ciberseguridad. Se debe detectar con eficiencia el monitoreo de delitos, atendiendo a las denuncias realizadas. Se debe implementar órganos en cada sector policial a manera descentralizada, no solo en Lima, y se debe buscar el apoyo de empresas dedicadas a la ciberseguridad, como en este caso, o como el caso que se mencionó, esta empresa privada, Deep Security. Ahora, también se debe dar una elaboración de programas digitales de protección de datos y en cualquier espacio público o privado, y deben ser instalados obligatoriamente. Ahora, a largo plazo nos dice que se deben formar fiscales escolares, se deben formar jóvenes líderes que sepan de estos temas y la difusión masiva mediante programas audiovisuales. Ahora, se debe enseñar a los alumnos, básicamente a los alumnos, cómo manejar cuidadosamente las redes sociales, cómo no exponerse y conocer los diferentes delitos que se pueden cometer mediante las redes sociales. Se debe a través de las charlas brindar los roles que se deben cumplir, ayudar en la reflexión, en la concientización y a su vez enseñar a otros jóvenes a incorporarse a este tipo de programas. Se deben crear canales de radio y televisión dedicados a informar sobre este tipo de delitos y sobre cuáles son los medios por los cuales se cometen. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, George, por tu interesante ponencia. Ahora te doy alcance de la siguiente pregunta. ¿Necesitan hacer algo adicional las empresas y los gobiernos para garantizar la seguridad de sus datos en la nube? Sí, los gobiernos, como dije, deben especializarse o descentralizarse en ese aspecto en la policía para poder crear organismos de seguridad eficientes. Como vimos la noticia, fueron 2 personas ajenas a la policía quienes detectaron este tipo de hackeo. Es por eso que mediante la resolución 009 emitida en 2020 por la fiscal suprema Soraya Dávalos, se crea o se ordena la creación de una unidad especializada en investigación de delitos cibernéticos, pero recién este año se crea y se va a implementar en cada distrito fiscal. Entonces, podemos decir que aún no estamos desarrollados completamente en este tema. Siempre estamos un paso atrás de tener una verdadera política criminal para frenar este tipo de delitos. Muchas gracias, George. Qué interesante. Esperemos haber despejado el interrogante. Seguidamente tenemos el tema de la visión de la criminología crítica, una aproximación a la violencia en el hogar en la región de Puno, a cargo del compañero Percy Mamani Mamani. Adelante, Percy. Ok. Muy buenas noches a toda la comunidad jurídica perteneciente a la Facultad de Ciencias Jurídicas Políticas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Altiplano. Bueno, también agradecer al doctor Michael Espinosa Coila por este gran evento académico, por del cuarta sesión de criminología, ¿no? Y también, bueno, vamos a tomar en cuenta sobre este aspecto de la criminología. Bueno, continuando con la disertación del tema, empezaremos con la visión de la criminología crítica y una aproximación a la violencia en el hogar en la región de Puno.
Esencialmente, este está basado dentro de la región de Puno. Sabemos que de la violencia familiar o violencia doméstica o violencia dentro del hogar es un tema muy amplio y a la vez muy general. Es por eso que netamente nos hemos basado dentro de la región de Puno. Bueno, antes de empezar, empezaré con la estructura de nuestra presentación, de la disertación que voy a hacer, que va a resalte a qué? A una introducción del contexto, también a una presentación del problema y un objetivo y una metodología que se va a plantear dentro de esta investigación, y a la vez una descripción y una explicación del problema. Y estos 4 puntos, ¿basados de qué? ¿O apoyados de qué? Basados de una doctrina, y a la vez también sobre un análisis de las políticas públicas, y por último acabaremos con los resultados obtenidos de esta dicha investigación. Bueno, sobre la presentación del problema. Si bien sabemos, las políticas públicas han tenido éxito en la ejecución de los cometidos en la región de Puno. Bueno, esa es la interrogante o la conjetura que tenemos como grupo, ¿no? Que se planteó dentro de este aspecto. Lo esencial primero debemos de saber ¿qué es la familia? Esencialmente la familia se le considera como una célula o la unidad básica de la sociedad. Bueno, ante ese término nos dijimos que nos vamos a basar al contexto actual que se está dándose dentro de un estado de emergencia. Ya anteriormente promovido por nuestro expresidente Martín Vizcarra, que se dio el 16 de marzo, ¿no?, del año 2020, y ahora actualmente nuestro presidente Francisco Sagasti. Bueno, ¿por qué pusimos un factor económico y un factor psicológico y un factor sociocultural? Esencialmente dentro del estado de emergencia el factor económico fue muy primordial, por el hecho de que las personas o las víctimas han estado sometidos en casa con su maltratador. Y esencialmente pueden ser quienes, su cónyuge, ¿no?, la persona o su pareja que está al costado, que vive a su lado. ¿Por qué el factor económico? Por el hecho de que dentro del estado de emergencia muchas personas han sido afectadas económicamente, ¿no? Económicamente es por ello que las personas, ejemplo, los varones, han tenido que ser sometidas a que a veces surge el estrés y a la vez, ¿para qué? Para que surja una violencia dentro del hogar, ¿no? Por el factor económico. ¿Y para qué se basa el factor psicológico? Bueno, muchas personas en el estado de emergencia también han estado estresados y han tenido como que el aburrimiento en casa. Es por ello que muchas personas, dentro de ellos, el varón tuvo que actuar tal vez de mala forma, su actuar dentro de este contexto, ¿no? Y también sobre un factor sociocultural. Bueno, basamos sobre el factor sociocultural porque dentro de la región de Puno no nos estamos basando netamente sobre la provincia de Puno, la provincia de San Román y entre otros aspectos, sino que también nos estamos basando en aspectos más alejados, ¿no? Ejemplo, pueden ser en lugares que normalmente las políticas públicas no llegan. ¿A qué se refieren las políticas públicas? Son instituciones que llegan a proteger, ¿a qué? A la violencia en el hogar, ¿no? Es por ello que en el factor sociocultural es muy fundamental la función que ejecuta estas políticas públicas. Bueno, pasando hacia el objetivo que se va a dar dentro de esta investigación, fue el objetivo principal y un objetivo secundario. ¿A qué se basa de un objetivo principal? Esencialmente es analizar de manera cualitativa las políticas públicas en su aplicación contra la violencia en el hogar, en la región de Puno. Y su objetivo secundario sería demostrar ya sea la eficacia o ineficacia de estas políticas públicas o de estas instituciones, ¿no? Ejemplo, puede ser el Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Economía y entre otros aspectos, pero netamente de la región de Puno. La metodología que se llega a plantear esencialmente es sobre el análisis documental. ¿A qué se refiere sobre el análisis documental? Netamente se basa a la doctrina planteada dentro de la región de Puno. Ejemplo, hemos tomado en cuenta también este aspecto sobre que un concepto ya fuera de las fronteras y también hemos tomado un concepto dentro de algo nacional. Y también hablamos sobre la recolección de testimonios que netamente se está basando a los resultados que se va a aplicar de este funcionamiento, ¿no?, de las políticas públicas. Bueno, hablamos sobre la doctrina.
la doctrina se puede decir que la OMS habla sobre la violencia, que dice que es el uso intencional de la fuerza física y del poder contra un mismo hacia otra persona, grupos y comunidades, y que tiene como consecuencias probables lesiones físicas, ya sean daños psicológicos o alteraciones del desarrollo o abandono incluso de la muerte. Esencialmente México dice, ¿no?, que la violencia se va a clasificar en 3 aspectos. Desde una concepción mexicana nos hace referencia, hay una violencia sexual, hay una violencia psicológica y hay una violencia física. Y en México se dice que mucho que la violencia psicológica no fue detectada con mayor frecuencia por el hecho de que la víctima no puede demostrar el actuar de la gente, ¿no?, de la gente, del maltratador. Es por ello que esta violencia psicológica es abundante, pero no se puede demostrar fácilmente. Netamente, la violencia física y la violencia sexual son las más consecutivas dentro de este aspecto de la violencia en el hogar. Hablamos también sobre hablar de la violencia en el hogar, es referirse a todas las formas de abuso de poder que se desarrollan en el contexto de las relaciones familiares. El abuso de poder de quién, ya sea de su conviviente. Netamente nos estamos basando de que la víctima aquí es la mujer, pero ¿qué tipo de mujer? De las mujeres que son de bajos recursos. Es por ello que nos basamos dentro de una criminología crítica que toma en cuenta sobre qué, sobre el estatus social que se vaya a dar. Y dentro de la región de Puno, bueno, nos basamos que este concepto de la violencia es muy amplio y a la vez dentro de este contexto se puede hablar muchos aspectos. A la siguiente. Bueno, dentro del contexto actual que abarcamos, ya sea desde el año pasado, desde el 2020, del 16 de marzo, hablamos de un estado de emergencia, ¿no? ¿Cómo es que estas políticas públicas, ejemplo, estos 3 ministerios que tuvo mayor frecuencia dentro de este estado de emergencia, cómo tuvieron ese gran resalte? Ejemplo, el Ministerio de la Mujer y de las Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Inclusión Social y el Ministerio del Interior. ¿A qué se puede referir? ¿Por qué pusimos al Ministerio de Inclusión Social? Bien sabemos que las personas dentro del estado de emergencia han sido vulnerados ¿de qué? De la economía, ¿no? Han sido afectados netamente de la economía. Es por ello que el Ministerio de Inclusión Social ha tomado en cuenta que dar canastas, dar víveres a las personas más vulnerables. ¿Y para quién? A las zonas más alejadas que han sido afectadas bastante, ¿no? Y también hablamos sobre el Ministerio del Interior. ¿A qué se refiere? Ejemplo, la función de la Policía Nacional del Perú, que está dentro de este Ministerio del Interior, tiene netamente buscar el orden y la paz de la ciudadanía y a la vez proteger a todo ciudadano, sea de cualquier violencia. Netamente en este aspecto de la violencia, la policía tiene mucho que ver sobre este aspecto. Y también hablamos sobre este Ministerio Público, que sería el defensor de la legalidad dentro de ¿qué? Dentro de un juzgado que se basaría a la ciudadanía. Y por último sería la Defensoría del Pueblo. Estos 2 organismos constitucionales autónomos tuvieron mayor resalte dentro de este aspecto de la violencia familiar. La Defensoría del Pueblo, si bien sabemos, es el protector de todos nuestros derechos. Ejemplo, al momento de dar una violencia familiar, ¿qué puede afectar? Puede afectar la vida. Es por ello que esta Defensoría del Pueblo, el bien jurídico que más va a proteger es derecho a la vida. Bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la criminología crítica de este aspecto? Bueno, nos basamos sobre que, si bien sabemos que la criminología crítica estudia la delincuencia, ¿no? Y a la vez la justicia, pero dentro de una estructura de clases. Bueno, acá vemos un caso de Puno ocurrido en la región de San Román, en la provincia de San Román, sobre que una mujer, ¿no?, ha sido maltratada y ha sido como que detenida. Y la policía no tuvo esa función adecuada o un buen trato hacia la mujer, a pesar que viendo la mujer esté cargada de su hijo. Hablamos entonces, nos planteamos la pregunta que dice, ¿las políticas públicas han tenido éxito en la ejecución de sus cometidos en la región de Puno? Bueno, la respuesta es no, pero netamente no es un no absoluto, sino ¿por qué? Esencialmente acá nos basamos dentro de 2 aspectos, un desistimiento del Estado y a la vez una proporcionalidad que se basa entre la población y los casos. Ejemplo, ¿a qué se refiere un desistimiento del Estado? De que el Estado, hay veces, no acapara a todos los lugares.
Ejemplo, pueden ser en lugar de Vilquechico, en lugares de Tilali, en lugares de Ninantaya, lugares que normalmente pocas instituciones o las políticas públicas llegan, pero en esos lugares existe la violencia dentro del hogar. Y es por eso que se hace un desistimiento del Estado. ¿A qué se refiere entre la proporcionalidad? Ejemplo, mientras que la población crece, también los casos de violencia familiar o violencia en el hogar van a estar creciendo. A eso me refiero. Netamente, ¿por qué también las políticas públicas no han tenido éxito? Porque todas las personas no estamos sometidos a la tecnología y a la vez también a una buena educación. Es por ello que las personas de mayores de edad, ¿no? Ejemplo, de 40, 45, hasta de 60 años, no saben manejar bien ni siquiera un celular, no saben manejar bien un artefacto que esté basado de mayor tecnología y no están informados de estas instituciones. Y la educación, porque hay mujeres de 35 para arriba, 40 hasta 60 años, no tuvieron la educación adecuada. Ejemplo, en las zonas más alejadas, solo las personas, las mujeres han tenido una primaria a medias todavía y no están enteradas de estas instituciones públicas para que protejan sus derechos. Y bueno, ¿qué tiene que ver la economía dentro de estos tres aspectos? Bueno, la economía tiene que ver mucho. Ejemplo, si una persona sustenta con un buen dinero en su casa, pues va a tener la tecnología accesible y a la vez también va a tener una buena educación. A eso se refiere dentro de ¿qué? Dentro de la realidad de Puno. El resultado genérico que se da ante una pregunta o un interrogante que se llega a realizar. ¿Cuántas mujeres conocen sobre estas instituciones que protegen la violencia en el hogar en la región de Puno? Dentro de la edad de 35 a 60 años, básicamente el 81 y el 8% no saben de estas instituciones, porque en las zonas alejadas no saben de estas instituciones, y el 18.2% sí lo saben. Y todo lo contrario sería entre la edad de 18 años a 34 años. ¿Por qué tomamos en cuenta la edad de 18 años? Ya que la persona humana otorga la capacidad de ejercicio desde esa edad, ¿no? Es por ello que en Haya abarca más del 88.7% saben de estas instituciones que protegen, ¿no? Y sería el 11.3% que no sabría de esto. Bueno, sobre los resultados específicos nos hemos basado entre 4 preguntas, ¿no? ¿Cuántas veces sufrió violencia familiar? ¿Quién fue su agresor? ¿Recibió ayuda del Estado? Si se sabe de la existencia de algún programa o institución del Estado que atienden estos problemas. Bueno, hemos tomado entrevistas con todos los protocolos adecuados dentro de este grupo de investigación que se dieron, ¿no? Respuestas a veces ya distintas. Ejemplo, pueden ser en la provincia de Huancané, dice, ¿no? ¿Cuántas veces sufrió la violencia familiar? Dijeron 2 veces. ¿Y quién fue su agresor? Fue su conviviente o su cónyuge que está al costado. Y en la provincia de Puno dice varias veces. Y también, ¿no? Consecutivamente también fue su agresor el conviviente. Y si conocen estas instituciones, bueno, en la provincia de Puno sí conocen las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Por el resultado de que tal vez están informados por sus hijos, que están estudiando en una educación ya secundaria y una educación superior. Bueno, en esos aspectos también hemos abarcado sobre la provincia de Yunguyo, ¿no? Que hace la referencia de que también hay esa violencia, pero concurrentemente. Pero ¿qué pasa? Que no tienen el temor de denunciar, porque se ponen como decir, ¿qué les va a decir la gente? Algo así. Entonces, es por ello que la gente no está enterada mucho de estas instituciones públicas o de estas políticas públicas, ¿no? Que abarcan dentro de la región de Puno. Las conclusiones que hemos tomado en cuenta fue que dentro del problema de la violencia familiar es tan viejo como la humanidad, es decir, que la violencia siempre va a existir. Como les dije, mayor proporcionalidad de personas, ejemplo, hay más personas, pues va a existir más violencia. Es por ello que siempre va a existir. La segunda conclusión sería, no es suficiente el actuar del Estado, ¿no? Y sus políticas públicas, puesto que no acapara en su totalidad en la región de Puno. Puede acaparar en la región en la provincia de San Román, en la provincia de Puno, pero en las zonas más alejadas, ¿no? En las provincias de Huancané, en la provincia de Yunguyo, netamente a veces esas políticas públicas no llegan de manera objetiva, o sea, llegando hasta su máximo esplendor. En el tercer punto hablamos sobre un sector de las víctimas de la región Puno desconoce que el Estado actúa a su favor y a la protección. Bueno, eso sería todo. Gracias, muy bien.
Muchísimas gracias, Percy, por tu excelente ponencia. A continuación, te hago alcance de la siguiente pregunta. ¿Cuál o cuáles serían los factores para que un grupo de personas desconozcan las instituciones que protegen a las mujeres que sufren violencia? Bueno, los factores, como le estaba diciendo, hay un factor económico y hay un factor tecnológico y un factor de educación. Ejemplo, les dije que el factor de la tecnología, ¿a qué se refiere? Las personas más vulnerables, en las zonas más alejadas, no tienen esa accesibilidad ¿de qué? De la tecnología. Ejemplo, de agarrar un celular. ¿Por qué? Para que se entere de las noticias, lo que existen estos ministerios, ¿no? El Ministerio de la Mujer o la Defensoría del Pueblo, que llegan a proteger estos. En el aspecto de la educación sería que estas mujeres de las zonas alejadas no llegan a concluir, ¿no? Ni siquiera la educación primaria y se quedan a medias. Y el factor económico que está enlazado a estos dos aspectos, del factor de la tecnología y en el factor de la educación. Bueno, eso sería mi respuesta. Percy, tenemos una pregunta más del público. El señor Marcos Galván pregunta, la criminología crítica tradicional se caracteriza por cuestionar la función represiva del control en desmedro de los calificados como criminales en este caso respecto a los agresores del hogar. En ese marco, ¿sería eficiente la óptica de la criminología crítica para poder evaluar el conflicto integral de la violencia en el hogar? ¿No sería mejor optar por una criminología crítica con enfoque de género o quizá una criminología feminista? Bueno, hablamos sobre la criminología crítica de género. Bueno, este aspecto sobre dentro de la violencia en el hogar, como les dije, es un tema muy amplio y a la vez muy general. Es por eso que netamente nos hemos basado dentro de la región de Puno. Y por eso, al introducir el tema, a mí se llegar a entender de ese aspecto. Pero bueno, es buena la pregunta también, ¿no? Por eso es que dentro de esta criminología crítica nos hemos basado dentro de ¿qué? De las clases sociales. Es por ello que la víctima dentro de esta investigación es netamente una mujer de bajos recursos, de que no tienen bastante dinero. Y por eso también nos hemos enlazado a lugares, a zonas más alejadas. Bueno, esa sería mi respuesta ante esa pregunta. Perfecto, Percy. Muchas gracias. Esperemos haber dilucidado también la interrogante del participante. Con esto habríamos dado término al programa de este cuarto seminario de estudiantes en criminología, la crisis de la generación del bicentenario, reflexiones e implicancias criminológicas COVID-19. Esperando haber cumplido las expectativas iniciales, aunque como se ha ido conversando a lo largo del presente evento, las investigaciones están, pero aún así seguirán enfrentadas a constantes cambios, por lo que las temáticas sobre temas criminológicos no están agotadas a partir del presente encuentro. Muy por el contrario, creo que para todos han surgido nuevas ideas, preocupaciones e intereses. A continuación les presentaré algunas reflexiones y conclusiones a las que hemos llegado como semestre organizador de esta actividad después de las productivas jornadas de trabajo desarrolladas durante las sesiones de clase. Actualmente, en miras de celebrar el bicentenario este próximo 28 de julio, tengamos en cuenta de cómo hemos llegado a esta celebración. ¿Realmente podemos o tenemos el ánimo de celebrarlo? Claro está que el contexto pandémico en el que nos encontramos no hizo otra cosa que evidenciar las profundas carencias en las que nuestro país aún se sumerge, como en el tema de salud, con los hospitales mal implementados, en el tema de educación, con la poca accesibilidad de Internet en las zonas rurales, el trabajo con la cantidad de desempleo que día a día se acrecienta cada vez más, en lo político una evidente falta de legitimidad. Sin embargo, ante todo lo acontecido, también es el momento propicio para generar reflexión en nosotros como estudiantes, egresados, profesionales o simplemente ciudadanos, que hay mucho por hacer, mucho por investigar, mucho por proponer. De alguna forma, todo esto nos empuja forzosamente a tener esa visión. Y en esa línea, utilizar a la criminología y todo su vasto conocimiento como un puente que nos ayude a entender y superar estos casos tan interesantes que se han presentado el día de hoy, como las marchas y protestas sociales, la ciberdelincuencia, la violencia familiar o violación de normas, que reflejan una realidad, nuestra realidad. Asimismo, nos han presentado los expositores valiosas experiencias de sus investigaciones que nos invitan a seguir trabajando para mejorar nuestras reflexiones sobre los diversos temas, así como la política criminal en cada una de ellas.
Finalmente, agradecerles a cada uno de ustedes por la participación y mi salón se despide esperando que los contenidos entregados generen nuevas ideas que permitan continuar con las investigaciones criminológicas para el desarrollo de nuestra sociedad en general, en base a las realidades que vamos experimentando y que sean el punto de partida para nuevos encuentros académicos como el presente. Muchas gracias.